prensa lo sigue buscando. La prensa ya no sabe cómo escribir los adjetivos en contra de él. La prensa y los grupos concentrados de poder en este país no saben cómo hacer para querer callar la voz de los trabajadores. Pero mientras tengamos un dirigente a la cabeza de la Confederación General del Trabajo, eso nunca sucederá. Jamás el compañero Hugo Moyano va a entregar a los trabajadores. Con ustedes, Hugo Moyano. Después de haber escuchado a Osvaldo, a Ferraresi y el discurso de Smith, muchachos, apaguemos la luz. No me dejaron nada, pero algo siempre queda. Hay algunos que me preguntan estos días, me hago solidario con vos, yo sé cómo estás. No te confundás. Estoy bien, estoy en perfecto estado anímico y físico. En vísperas, compañeros, en vísperas. En vísperas de uno de los días más negros y tristes de nuestra historia, venimos a rendirle homenaje a todos aquellos que cayeron y dieron su vida en una dictadura sangrienta, como en muy pocas partes del mundo ha ocurrido. Por eso, a todos los jóvenes, hombres y mujeres que entregaron su vida por un ideal, este es nuestro homenaje. Pero yo creo que ese plan siniestro, sistemático, que comenzó seguramente antes del 24 de marzo, no solamente trajo como consecuencia la pérdida de vidas de nuestros compañeros, sino que después, en el tiempo, se fue implementando un proyecto económico que nos llevó a los argentinos a casi la disolución del país. Recordemos lo que fue el modelo económico de la dictadura militar, que bien lo decía Juan Carlos Ferraresi, no solamente era la entrega del patrimonio, sino fundamentalmente la entrega de las conquistas, el quite de las conquistas que durante muchos años los trabajadores habíamos logrado. Y más adelante vino la otra década, la segunda década infame, como dice el compañero Ricardo. Y ahí también se profundizó el modelo económico perverso que se había instalado a partir del 24 de marzo del año 76. Y hacían bien los compañeros en recordar cuál era el objetivo de esa dictadura. Era justamente llevarnos a la situación que explota, donde explota el país en el 2001-2002. Pero recordemos algunas cosas que nos implementaron en la década del 90.
Yo recuerdo, por supuesto que era más joven, algunos años menos, 40 y pico, y veíamos cómo nos trataba de quitar la cultura del trabajo que teníamos, como decía Juan Carlos Envía. Y nos introducían palabras que eran, en algunos casos, raras para nosotros. Y fueron a través del instrumento más poderoso que se tiene en un país, por lo menos en aquel entonces, que eran los medios de prensa, cómo trataban de quitarle la cultura del trabajo y los derechos a los trabajadores. Y yo recuerdo que comenzaban con palabras que no la habíamos escuchado en otros momentos. Por ejemplo, comenzaron con la flexibilidad laboral. Y muchos que éramos dirigentes, que no teníamos la experiencia que hoy tenemos, ¿cuál era el significado de la flexibilidad laboral? Y eran las leyes que le quitaban derechos a los trabajadores. Pero lo más doloroso de esto, a mi entender, eran que algunos dirigentes utilizaban esas palabras como propias que nos iban inculcando. Y aparecieron otras palabras. Cuando había algún reclamo de alguna naturaleza, decía, son las asignaturas pendientes. Claro, son las asignaturas pendientes. Claro, son las asignaturas pendientes. Nadie entendía de qué trataba. Y nos inculcaban permanentemente algunas otras palabras. Yo las anoto acá porque no las recuerdo bien. Yo recuerdo que cuando había una empresa que cerraba o despedía personal de soporte, íbamos a decir, ¿cómo despido? Son los efectos no deseados de la economía. Son los efectos no deseados. Y lo que más me impactó cuando se desarrollaba esa anticultura laboral fue lo que una vuelta salió, escuché por televisión. Menos mal que siempre lo tenía Recalde cerca. Le preguntaba de qué se trataba. Dice, porque esto es la polivolencia funcional. Yo dije, Recalde, ¿qué significa esto? Que nos van a cagar de vuelta, dice. Por eso, compañero, tuvo un objetivo esa noche negra y desgraciada del 24 de marzo. Este era el objetivo. ¿Cómo se puede implementar un modelo económico? En principio, tratando de destruir a las organizaciones, a las dirigencias gremiales. Por cierto, ustedes recuerdan que vino la intervención de muchas organizaciones gremiales, muchos dirigentes fueron presos, ¿no es cierto?, para debilitar y atemorizar a los trabajadores. Eso era lo que se utilizaba en ese momento. Y se pudo implementar ese modelo económico perverso que significó la entrega total del patrimonio nacional, la entrega total de las empresas del Estado, la entrega total de el endeudamiento abismal que tuvimos en esa época, y casi la degradación total de nuestro país, de nuestra nación. Esto fue el motivo fundamental de la implementación, el 24 de marzo, además de las 30.000 compañeros y compañeras que desaparecieron, era para llevar adelante esa política de entrega y sumisión que tuvimos los argentinos. Pero el movimiento obrero siempre tiene una reacción. Y más allá de los dirigentes, en muchísimos casos, los trabajadores empujan a los dirigentes a salir a la lucha. Y esto fue lo que pasó. Porque fíjense, en una oportunidad comentaban unos compañeros de otra organización gremial, dicen, ¿cuál es el misterio del peronismo? ¿Cómo puede ser que el peronismo, después de haber sido atacado en el 55, en el 76, los dirigentes gremiales presos, etcétera, ¿cómo cada día hay más peronistas? ¿Cómo puede ser que cada día haya más peronistas? Y esta es la realidad. Cada día hay más peronistas. No se entiende. Yo creo que
más o menos pretendo entender. Porque cuando el general Perón fue detenido en el 55, ¿quién salió a rescatar a su líder? Fueron los trabajadores. Inclusive creo yo, sin que Perón a lo mejor haya tenido la idea de crear el peronismo. Porque el trabajador sentía, presumía de que ese era el líder que le iba a dar la posibilidad de recuperar la dignidad a los trabajadores. Y no se equivocó el pueblo argentino, el pueblo trabajador, no se equivocó. Y yo recuerdo, y ustedes me lo habrán escuchado en otra oportunidad, yo recuerdo que alguien contaba que había estado presente el 17 de octubre de 1945 y contaba cómo aparecía el pueblo trabajador, esos rostros pungidos, transpirados, decía, pero contentos y alegres, cantando. Este intelectual lo veía del balcón de su casa y decía, yo veía y cómo cantaban, y en aquel momento se cantaba, yo te daré una cosa, te daré patria hermosa, una cosa que empieza con Perón. Y cuando él escuchaba la palabra Perón, decía este intelectual, sonaba como un cañonazo, hacía temblar todo. Y dice este intelectual, ahí me hice peronista. ¿Qué significa eso, compañero? Que primero fueron los trabajadores que abrazaron la causa peronista, y después vinieron los intelectuales, los políticos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Nos arrebataron el partido. Nos sacaron el partido. Ellos arman sus partidos, se apoderan en muchos casos de la conducción del partido, eligen sus candidatos y nosotros miramos, somos convidados de piedra. Y el que hizo nacer el peronismo fue un trabajador. Después se sumaron toda la sociedad que entendía. Y cuando hablo de trabajador, como Juan Carlos Emil lo decía, no estoy hablando de que trabaja físicamente con el músculo. El intelectual, el profesional, todos son trabajadores. Pero fundamentalmente, muchos que se han apoderado del partido, cuando llegue el momento, claro, quieren que los negritos tenemos que votar. Los negritos tenemos que acompañar a las movilizaciones y todo. Ahora, cuando llegue el momento de hacer la lista, viejos, esperen afuera, ya les vamos a decir quiénes son los candidatos. Y esto es lo que, por eso estamos peleando. Porque no puede ser que quienes fuimos los creadores del peronismo, quienes fuimos los que de alguna manera le llevamos a Perón esa inquietud de saber qué era él quien iba a dignificar al pueblo trabajador, nos quedamos afuera. Resulta que vienen los políticos, hacen su lista, dice esta es la lista, por ahí, si uno tiene alguna buena amistad, dice, toma, llévala, ya que está, hacer la bachada, llévala a donde corresponde. Y esto es lo que estamos peleando, compañeros. Esto es lo que estamos peleando. Esto es lo que estamos discutiendo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Y le digo más. No hay más lealtad hacia la causa peronista que los trabajadores. No hay más lealtad que los trabajadores a la causa peronista. ¿Por qué? Porque Perón nos dio la razón de ser a los trabajadores. Porque Perón nos dio la dignidad a los trabajadores. Porque Perón nos dio la posibilidad de tener esa dignidad que durante nuestra historia no tuvimos. Por eso tenemos la lealtad a Perón. Yo recuerdo, como deben recordar ustedes, cuando Evita, pocos minutos antes de morir en la película, Evita le decía a Perón, Juan, no te olvides de los pobres, ellos nunca te van a traicionar. Y yo le digo, Juan, no te olvides de los trabajadores que nosotros nunca te van a traicionar. Es lo que estamos discutiendo. Y después de la debacle de la década del 90, después del gobierno de Alfonsín, después del gobierno, ¿de quién era? De la Rúa, de la Rúa. Después del gobierno de la Rúa,
donde el país estaba en una etapa casi de disolución. Nadie sabía qué hacer, absolutamente nadie. En el 2003 hubo una elección y apareció un hombre, y ese hombre fue Néstor Kirchner. Y después otras implementaciones hizo. Por ejemplo, cuando nosotros denunciamos la Baneco, una ley vergonzosa, una ley que no solamente atacaba a los trabajadores, que no solamente perjudicaba a los trabajadores, la votaron muchos senadores del justicialismo. Y esto es imperdonable, porque no solamente votaron una ley en contra de los trabajadores, sino que cobraron para votarla. Y nosotros fuimos los que lo denunciamos. Quien les habla fue uno de los primeros que la denunció. Y cuando apareció el gobierno de Néstor Kirchner, sin habérselo pedido, dijo: muchacho, esa ley no camina más, fíjense si esta le gusta. Creo que le corregimos una sola cosita, yo recuerdo. O sea, tiró abajo esa ley bochornosa y vergonzosa, que no solamente perjudicaba al trabajador, sino que nos avergonzó a todos los argentinos, cuando en el Senado existía la coima. Entonces, ahí empezó a aplicarse una política de contenido netamente nacional y popular. Cuando nos dio las paritarias, yo en la primera reunión del Consejo Directivo le dije a los compañeros: muchachos, vamos a tener el protagonismo que no tuvimos durante muchos años. ¿Cuál era el protagonismo? Ponernos el overall, ponernos el mameluco y empezar a trabajar para lo que fuimos electos, que es defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Y esto lo posibilitó las paritarias que hoy tenemos. Fíjese lo que está pasando. Hace poco, el domingo pasado, en Chubut, anteriormente en Catamarca. Fíjese lo que está pasando. Y yo veo a una señora bastante pasada de cama solar, que dice: ya está, ya pasó el kirchnerismo, ya pasó, esto ya pasó. Un absurdo total. Esto demuestra la incapacidad, la irresponsabilidad que tiene la oposición con a decir cosas que no tienen ningún sentido. Todavía creen que pueden confundir a la sociedad. Se creen que todavía pueden crear alguna situación de poder creerles algo. Yo recuerdo, ustedes deben recordar, en el 89 cuando hablaban del salariazo, la revolución productiva. Así no fue. Quiere decir que ya no engañan más a nadie estos señores. El pueblo sabe, porque el pueblo es sabio. Y seguramente, cuando nuestra presidenta se decida y nos deje de hacer sufrir, seguramente que en octubre vamos a volver a triunfar para profundizar este modelo económico que lleva adelante nuestra compañera Cristina. Yo simplemente me callo. Quiero terminar con una frase que escuché y me gustó. Y dice así: cuando uno sueña solo es un sueño. Cuando son muchos que sueñan, los que sueñan, es una esperanza. Y el peronismo es permanentemente una esperanza. Y la clase trabajadora ha abrazado el peronismo y somos la esperanza del pueblo. Muchas gracias.